Bienvenidos ustedes otra vez al estudio de la vida de Cristo. Esto representa la última clase que vamos a traer para este semestre. Qué tristeza, yo entiendo, pero así son las cosas. Todo bueno tiene que terminar, al menos cuando llegamos al cielo. Así que vamos a hablar esta clase de 4 cosas. Vamos a hablar de cuando los judíos demandaron señal de Jesús, la levadura de los fariseos, esa cosa también, la confesión de fe por Pedro y la transfiguración. Esto todo se va a encontrar en Mateo 15 hasta 17. Si abren sus Biblias, por favor, a Mateo 15. Voy a comenzar pues leyendo en el versículo 39. Mateo 15 y 39. Vamos a orar. Dios mío, gracias Señor por este día, gracias por los beneficios que tú nos das diario. Señor, eres bueno hacia nosotros. Nos das vida, nos das familia, nos das seguranza, nos das tus escrituras, una vida sabiendo que lo que sembramos de bien nos cosechamos de bien también. Y de que tú nos guías y podemos tener una vida como José o como Daniel o como los demás que se operaron por lo bien y tal vez por años y años, pero cosecharon y ahora están en su presencia gozando el tiempo contigo. Tan corto es nuestra vida, Señor, tan corta es nuestra vida. Debemos utilizar lo que tenemos este día y así como todos los días para lo bien de ti. Señor, lo que hacemos para ti cuenta para la eternidad, ni más y ni menos. Entendemos todo esto, Señor. Por favor, guíanos por tu Espíritu Santo. Necesito su sabiduría. Por favor, mi Dios, deme esa sabiduría para presentar estas cosas de una manera cual da gusto a ti. Todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 15 y 39, aquí dice: entonces, despedidas las multitudes, subió en una nave y vino a los términos de Magdala. Entonces, hemos dicho que estamos hablando que cuando Jesús se apartó, un periodo en el ministerio de Jesús, cuando Él se había apartado de la gente, que no está con ellos, está en otro lugar, está queriendo salir, tal vez hemos visto que hasta para comer, porque no tenían ni tiempo para comer, tantas personas que le impresionaron y demandaron su tiempo y su tiempo, que no pudieron ni comer. O también quería ir con los discípulos para enseñarles algo. Se acaba de terminar cuando Él caminaba sobre el agua y enseñó a los discípulos la lección de fe. Y con Pedro también les enseñó esa señal de fe. Eso ya se había terminado y ahora Él se aparta a otro lugar. Vemos en el 16 y versículo 1 que los judíos le encontraron. Ellos fueron de donde estaban, pues, y utilizaban su dinero. Compraron boletos, preguntaron a los demás, hicieron lo posible para encontrar a Jesús para demandar algo de Él. Y por eso digamos que le están demandando un señal. Entonces estamos en esta. Permíteme leer aquí en capítulo 16, versículo 1. Y llegándose los fariseos y los saduceos, tentando, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas Él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día, decís: buen tiempo hará, porque el cielo tiene arréboles. Y a la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles y el cielo triste. Hipócritas, ¿qué sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta, y dejándoles se fue. Ok, y de aquí vamos a comenzar. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí pues Cristo dice al principio del primer versículo de que los fariseos y saduceos se juntaron. Antemano, eso es muy importante porque antemano ellos no estaban de acuerdo. Ellos tenían otra doctrina, aunque eran judíos. Pero los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en una existencia en el cielo
después y resurreccionado con cuerpo. Los saduceos no creían en eso. Eran los racionalistas de su día. Si ellos no pudieran concebir o si no han visto algo que se enseña, entonces no puede ser cierto porque nunca lo he visto. Necesitan prueba, señal. Los fariseos sí creían en eso, entonces no estaban de acuerdo. ¿Cómo es que aquí entonces se juntaron? Porque tenían un enemigo en común y eso era desafortunadamente para ellos a Jesús. De mucha gente, desafortunadamente en este mundo Jesús no es un amigo. No tienen amistad con Jesús, tienen enemistad desafortunadamente. Pero aún que por enemigo, aún por amigo, les juntan y tienen amistad. Aquí se juntaron contra Jesús. Es como Pilato que se juntó con Herodes, que antemano no estaban de acuerdo, pero cuando querían averiguar qué hacer con Jesús, pues se juntaron en su opinión contra él. Así que estas personas están contra Jesús, pero al mismo tiempo ellos están juntos. Me maravillo yo que por enemigo o por amigo, Jesús es el príncipe de paz entre la gente. Vemos aquí que ellos dijeron algo. Le demandaron de él un señal del cielo. No dice un señal en los cielos, sino del cielo. Es importante, yo me imagino, entender aquí que estos fariseos y saduceos no creían en Jesús. ¿Y por qué? Porque no quiere decir eso que no creían que existe, pues está enfrente de ellos. Pero no su opinión de quién era, su persona, no tenían confianza en él. Hay gente en este mundo que son igual. Dicen que creen en Jesús, pero eso decir que creen que existió, pero en su persona, quién es, lo niegan o tienen falta de enseñanza. No han puesto su fe necesariamente o no han puesto pues su fe en realidad en quién es Jesús. Y el problema es esto, de que no se han arrepentido. ¿Qué tiene de problema estos fariseos y saduceos? Que no querían arrepentir. Desde el tiempo en cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y él decía, arrepiéntense, trae frutos digno de arrepentimiento, pero rechazaron. En vez de aceptar el mensaje de Juan el Bautista, que comenzó con el arrepentimiento y luego él direccionó a la gente a Jesús, ellos el primer paso no querían hacerlo. En vez de hacer eso, en cambio, lo que ellos hicieron es echar la culpa a Juan el Bautista. ¿Tú quién eres? Hasta que ellos se sintieron dignos de recibir un señal de Dios y ese señal ya fue dada. Vamos a ver. Ellos pidieron señal del cielo, no en los cielos. Tal vez uno piensa aquí que lo que ellos están pidiendo es de que Jesús moviera las estrellas o el sol o hiciera unos milagros así. Yo no pienso que eso fue, porque ya pues me imagino que supieron que Jesús tiene poder sobre las tempestades. Él tiene poder sobre el mar. Cuando Él se levantó y dijo Él, paz, quieto. La tempestad se calmó, la mar se calmó también, paz. Entonces ya sabían que Él tenía poder sobre los cielos. ¿Y cómo es que ellos no creían en Jesús? Tanto como ellos saben que tanto poder tiene Jesús que hasta que Él puede calmar a los cielos y el mar. Porque ellos no se arrepintieron. Si el ser humano no se arrepiente de los pecados, nunca va a aceptar a Jesús como es Él. Van a admitir que Él existió, tal vez dicen que fue profeta, fue buena gente, fue un buen ejemplo para nosotros, pero Jesús es mucho más que eso. Jesús es Dios. Jesús es el que vino a morir por nuestros pecados, pero si uno no se arrepienta, nunca llega a esa conclusión, porque Jesús su vida y su sacrificio en la cruz no es eficaz, al menos que el hombre piensa y sabe que es pecador. Entonces, porque los fariseos y saduceos no querían arrepentirse, nunca llegaron a la conclusión de aceptar a Jesús como era. El problema, si me permite, que tiene el hombre más que todo es esto, de que no se arrepienten. No se quieren ver como pecador, no quieren ver eso. Prefieren ellos echar la culpa a otro, o prefieren que los demás no sepan de lo que están haciendo. Hay gente que no se arrepientan, también hay gente que se sienten arrepentidos
porque están sufriendo los resultados de su pecado, pero no necesariamente porque han ofendido a Dios. Arrepentimiento sincero y en realidad es cuando uno se da cuenta que ha ofendido a Dios. Eso está claro en 2 de Corintios capítulo 7. Cuando se habla de arrepentimiento, de que la tristeza que tuvieron ellos por haber hecho lo que hicieron en esa iglesia fue porque ofendieron a Dios, no porque se dieron cuenta que se había pasado. Entonces entendemos que hay gente que solamente se siente mal cuando le agarran o cuando los demás sepan. Es como el que está en la cárcel. Claro que muchas veces se siente mal por lo que se habían hecho, porque están en la cárcel, porque están sufriendo los resultados de ese pecado, pero no porque ofendieron a Dios. Eso no es arrepentimiento, eso es tristeza, eso es sintiendo mal porque se están cosechando lo que han sembrado. Eso no es arrepentimiento, no lo es. Y es por eso que ya cuando salen de la cárcel, presto hacen las cosas otra vez y se meten otra vez. Saben, me imagino que el porcentaje de la gente que salen de la cárcel se meten otra vez, muchos. Y es por eso entonces ¿por qué? Porque no se han arrepentido. Cuando uno se da cuenta, yo ofendí a Dios con mi pecado, aunque los demás sepan o aunque a los demás no sepan. Yo como todos he hecho cosas que yo no quiero que los demás sepan y los demás no saben, pero Dios sí sabe. Yo sé que Él sabe y yo me siento mal por haber ofendido a Dios, aunque los hombres no saben. Yo tengo cosas que he escondido de la gente, así como todos me imagino, pero yo sé que mi Dios sabe, yo no puedo esconderle de Él. Y aunque los demás no sabían, yo cuando me salvé, me acuerdo arrepintiendo de cosas que los demás no sabían, pero yo me sentí que Dios sabía y me sentí impresionado. Entonces, aceptar a Él como mi Salvador porque yo me arrepentí de los pecados. Es un paso absolutamente necesario para la salvación. Y los fariseos y saduceos rehusaron arrepentirse y por eso no aceptaron a la persona de Jesús. Aquí están demandando una señal. Y la señal viene en los cielos. Este demande de señal, Jesús se dio cuenta, porque ahí dice en versículo 1 también, que están tentando a Jesús. Esa palabra, o probando, dice aquí, tentando, si ahí está, le pedían que les mostrase señal del cielo. Es importante entender que no dice en el cielo. Ok, deje establecer algo aquí. Pidieron un señal del cielo y con pidiendo este señal están tentando a Jesús. La tentación es para que ellos hagan algo mal. No es algo bueno, es algo mal. Bueno, establecido. Porque cuando ellos están tentando a Jesús es porque quieren que Él hace algo que le refleje mal a Él. En esa manera tentándolo. Hasta que después, otro paso, no solamente del cielo, y están demandando algo para que Jesús haga algo malo, sino de que Jesús se dio cuenta que por preguntar estas cosas son hipócritas. Necesitamos entonces brincar aquí el pensamiento de cómo es que lo que ellos demandaron le produjo en Jesús decirlos hipócritas. ¿Qué es con demandando señal del cielo que les hace ser hipócritas? Ok, eso es el brinque que tenemos que hacer para entender este pasaje bien. Jesús está queriendo partir, pues. Ellos vienen, le buscaron, le encontraron, le demandaron. Ahora, ellos están demandando, no de corte, pero están pidiendo cosas de Dios porque ellos, me imagino, se sienten justos de tener señal. Yo me maravillo en esto, hasta que me río yo. Porque ¿qué más señales necesitan? Si Jesús ha calmado tempestades, si Jesús ha curado a los que son codos, si Jesús se ha hecho que los que no ven, ahora ven, los que no escuchan, ahora escuchan. ¿Qué más milagro quieres? Ha resucitado a los muertos del sepulcro, o los que iban a ir, pues, a los que ya estaban muertos, ahora viven. Hay gente que estaba caminando en este tiempo que antes eran muertos, y ahora están vivos. Tiene testimonio de eso. Hay gente viviendo entre ellos que antes eran ciegos y ahora pueden ver. Gente que antes escuchaban, ahora estaban mudos, eran sordos pues, y ahora pueden escuchar. Gente así que no pudo hablar, ahora están hablando plano. ¿Qué más señal necesitan? Me río yo. ¿Qué más? Entonces ellos llegan a esta conclusión, que no importa el número de señales,
en el corazón no se arrepintieron y no van a aceptar a Jesús. Es como el rico en Lucas 16, que estaba en el infierno y se alzó los ojos viendo para arriba. Y él dijo, si alguien de aquí fuera a decirles a los demás qué había pasado, que este lugar existe, de seguro mis hermanos no se venían a este lugar. En realidad estaba echando la culpa a Jesús. Pero ¿qué les dijo? Ellos tienen ellos, Moisés y los profetas. No van a creer, aunque alguien viene del infierno para que se los avisa. Y eso es cierto. Lo que pasa es que el hombre no necesita más señal. El hombre no necesita más evidencia. El hombre necesita arrepentimiento. Y eso es el pecado de yo creo que todo el mundo, es que el hombre rehúsa arrepentir. No se siente tan mal, pero sí lo somos. Somos pecadores y horriblemente. Y hemos ofendido a Dios. Y eso se admite el hombre por lo que los demás sepan, pero no lo que no saben. Entonces ya he tapado eso. Es la prueba que se encuentra aquí. Pero ¿por qué hipócritas? ¿Qué es lo que estaban demandando de Jesús? Le estaban demandando de que Jesús viera los cielos y dijera los eventos del futuro basado en lo que le dice del cielo. Esto se llama astrología. Astrología es cuando alguien es algo pagano. Pagano, sí, algo pagano. Gente entonces que vieron a las estrellas y las constelaciones y se dan cuenta que porque esos están alineados de esta manera o no están alineados y esta estrella está alineada con esta estrella y esto y el otro, y esto nos dice que los eventos en el futuro van a ser así y que nos va a ir mal aquí a nosotros, pero en este parte. Entonces ellos dicen que las estrellas hablan, por eso dice astrología, porque son los lagas, en griego palabras, de las estrellas. Las estrellas nos están diciendo algo. Esto es algo pagano. Estaban diciendo o queriendo de que Jesús revelará pues algo del cielo que él ve en las estrellas o en las planetas o no importa lo que sea, para probar que Jesús era quien dijo que era. Tentándolo. Es como decirle, Jesús, ¿tú quieres decir a los demás quién eres? Pues enséñanos a enseñar. Si tú en las estrellas nos dices un señal que viene a ser, entonces vamos a creer en ti. En cuando en realidad ellos están de que Él vea los cielos para predicar el futuro y con esto acusarle a Él. Pero ellos mismos ven a los cielos y predican o dicen lo que va a pasar en el futuro. Y para ellos está bien, pero están pidiendo que Jesús lo hace para que no esté bien. Si Jesús lo hubiera hecho, entonces Él se alinea con los paganos de la manera que está viendo a los cielos para decir algo, los eventos que van a pasar en el futuro. Para acusarlo, que se alinee con los paganos. Jesús ve a sus intenciones y Él dice, mire, ustedes saben discernir del cielo cosas. Si tú ves al cielo, ves al sol, no al cielo pues, y es rojo y más bajo así, tú dices que va a ser mal día mañana. En contrario, si de rojo está grande así y no está tan bajo, pero está para arriba, tú dices va a ser bonito el día mañana. Entonces están viendo los cielos para discernir eventos del futuro. Pero están pidiendo que Jesús hace la misma cosa, pero va para acusarlo. ¿Cómo es de una manera? Están queriendo que Jesús, piensan de que si Jesús lo hubiera hecho es algo para acusarlo, pero al mismo tiempo ellos lo hacen y está bien. Eso se llama hipocresía. Entonces, Él dijo hipócritas y además les dijo que ya tienen su señal. Y la señal se les dio del Antiguo Testamento, de la historia de Jonás, el profeta pues que fue tragado pues por la ballena, y él dijo que una generación malo dice aquí, y la generación mala y adulterina demanda señal. ¿Por qué? ¿Por qué adulterina y mala? ¿Por qué una generación o gente, grupo de gente, sí? ¿Por qué es malo? Porque ellos demandan señal. Es como decir que yo soy digno de tener señales de ti para que tú te pruebas. Es como si mi hijo me venga a mí y dice, papá, yo no estoy seguro si tú eres mi papá.
Deme tú señales para probar que tú eres mi papá. Pues el hijo no lo hace así. El hijo ya sabe que yo soy su papá y lo acepta, ¿verdad? Y qué malo sería este niño mío si yo le he dado de su cama, su ropa, su comida y todo eso y aún me está demandando de mi señal. Bueno, yo soy sobre él. Yo no soy igual a mis hijos. Yo vine antes mis hijos. Son mis hijos. Ellos deben obedecer a mí. Y no yo al revés. Entonces, ¿qué posición tienen ellos para demandar de mí un señal? No lo tienen. Y por eso son malos. Y adulterina, ¿por qué? Porque están pidiendo cosas paganos, ¿sí? Y es algo que va al contrario de lo que quiere Dios. Entonces, ya lo ha dado. No es la primera vez que utiliza estas palabras, ni siquiera la primera vez que utiliza el ejemplo de Jonás. Si vamos a Mateo 12 y 40, aquí está hablando Jesús y aquí él dice, porque como estuvo Jonás 39, y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal. Otra vez vuelve a repetir esto, más señal no les será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Jesús vuelve a repetir otra vez que estas generaciones que le piden de él señal son malas y adulterinas, porque ya tienen su señal. La señal es del profeta Jonás, que cuando Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre o en la ballena, así también Jonás, el Hijo del Hombre, estaría 3 días y 3 noches en la tierra. Él está hablando de la resurrección, que si ustedes quieren un señal, nomás espérate, porque yo cuando me muero en 3 días voy a resucitar la muerte y eso sería de la muerte y eso sería su señal. Entonces, eran hipócritas y la relación que tuvo Jesús con los fariseos y los saduceos se ha desarrollado de esa manera que al principio ellos no querían arrepentirse de la predicación de Juan el Bautista. Se desarrolló también hasta que ellos secretamente estaban contra él, pero luego se desarrolló cuando Jesús comenzó a curar durante el sábado. Por eso, frente de todos públicamente, es cuando ellos tenían problema, porque se confrontó con la ley que ellos tenían, no con la ley de Dios. Es cuando entonces ellos comenzaron a planear cosas contra él y a anunciar cosas contra él públicamente. Y aquí se está desarrollando hasta más, porque los saduceos y fariseos se están juntando contra Jesús. Se ha desarrollado de esta manera, más concentrado, más agresivo, hasta que al fin le demandan crucificarlo. Entonces, entonces no les dio la señal y no les dijo nada de las estrellas. Ahora, sigue aquí. Y venidos sus discípulos a la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Versículo 5, 6. Y Jesús les dijo, mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, ¿esto es porque no tomamos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? Que no tomasteis pan. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 varones, y cuántos esportones tomasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo? ¿No entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ok. Aquí vemos que sigue lo mismo, están demandando señal. Jesús ya dio también señal a los discípulos cuando él reprodujo pues pan para dar de comer a tantas personas. Aquí entonces vinieron y Jesús les preguntó algo. Les dijo algo, mejor dicho. Dice, guárdese de la doctrina de los saduceos y los fariseos. No se habían olvidado de que no tomaron pan. Y ellos se sintieron irresponsables porque ellos no se aseguraron que tenían de comer. Pues,
Entonces Jesús aquí les dice a ellos, no está hablando del pan, no sabe, y me hace sentir algo como, es algo chistoso para mí, porque ¿cómo es que ellos dicen que Jesús dijo la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces, ¿cómo es que llegaron al punto de decir que era pan de comer? Los saduceos y fariseos no tenían galletera o no tenían panadería o no tenían algo así. Pues me imagino que, ¿cómo es que llegaron a esa conclusión? Bueno, pero así lo dijeron, porque se sintieron culpables, pues. Pero Jesús entonces así está hablando de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Algo que es como levadura, que poco influye, pero se consume, no se ve. La influencia de la levadura es que influye. Obviamente el pan no es galleta, ya es pan, se ha inflado por las gases que se produce cuando se cocina pues a la levadura y se sube. Entonces, de eso está hablando. Pero es la influencia que se ve, pero no se ve la levadura. Solamente se ve que hubo levadura en un pan porque se subió, al menos que fuera nomás una galleta salada. ¿Sí? Así que nos damos cuenta que ha de haber algo de la doctrina de los fariseos o la enseñanza de ellos, que ves la influencia que tienen ellos, pero no lo ves. No ves que está ahí, pero ves su influencia. Entonces ellos no dicen, no es una doctrina que ellos dicen que es algo abierto, pero se ve por la influencia y los resultados en la vida de ellos. ¿Cuál es esta levadura entonces? Yo creo que llega a esto, de algo que es fácil para que los discípulos se caen también. Porque por eso Jesús dijo, guárdase, cuídese. Porque Jesús bien supo que puede haber algo que para ellos se atropiezan en esta doctrina también. Pero ¿cuál es el ejemplo entonces? Que están enseñando los fariseos y saduceos, no abiertamente, pero por influencia, que es algo que posiblemente los discípulos se caen también. Es esto: temer a los hombres en vez que a Dios. Eso es la doctrina de los fariseos y saduceos, cual está refiriendo aquí Jesús. Porque los fariseos y saduceos, aunque no lo dicen, pero en realidad influyen a los demás, temer al hombre más que a Dios, y por eso están enseñando las leyes del hombre y con esto van al contrario de la ley de Dios, o la tradición de los hombres va al contrario de la ley de Dios. Ellos están mal en esto y están influyendo a los demás a hacer lo mismo. Tú lo ves porque ellos temen más al hombre que a Dios, pero no lo están enseñando directamente y por eso se dice levadura. Es algo que es fácil para que los discípulos se caigan en esto también. ¿Qué pasó cuando Jesús se murió? Se fueron todos. Dice la Biblia en los profetas que si tú bofetas, básicamente, si afliges al ovejero, las ovejas se van a ir. Y así era. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro entonces negó a Jesús 3 veces? Porque se cayó en esto. Temó más a los que estaban ahí que a Jesús y que a Dios. Y le negó 3 veces. ¿Qué pasó con los demás cuando le mataron a Jesús? Pues se fueron de él, no estaban junto con él. ¿Por qué se fueron de él? Porque temieron más al hombre que a Dios. No es solamente algo fácil para que los discípulos se atropiezan, pero para nosotros también. Es fácil atropezarnos de esta manera. Es fácil caernos de esta manera. ¿Por qué es entonces una persona que está en una religión y se presenta la verdad de esa persona, pero dicen que no, porque yo me quedo con mi religión? ¿Por qué la hacen así? Cuando se confronta la verdad con su religión, ¿por qué se quedan con la religión? Porque temen más al hombre que a Dios. En punto, así es. Y es la doctrina de los fariseos y saduceos, que Jesús está diciendo, guárdense. Es como el que dice, yo soy católico de correr, y no van a la misa, ni siquiera van a la misa, pero dicen que son católicos. ¿De qué manera? No, pues por tradición. Bueno, pero la Biblia dice esto, no existe el purgatorio. La Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Entonces María no es mediadora, los santos no son mediadores, nomás son un mediador, y es Jesucristo, Señor nuestro. Pero la Iglesia Católica dice que debes adorar a María o a los santos y la hacen como mediadores. En cuando hay un mediador y es Jesucristo y no los demás, pero ahí están adorándolos. Eso va al contrario de lo que dice aquí. Pero ¿para qué entonces el hombre se queda con esa tradición en vez de obedecer lo que dice la verdad? Porque temen a la familia, temen a su pueblo, temen a la gente. No, pues a mí me crearon así. Y porque, no es que están honrando a los padres. No.
es porque ellos tienen miedo. Tienen miedo al hombre, porque si ellos dicen que ahora son cristianos y no son católicos, son cristianos, quiere decir que no creen en la doctrina del católico. Además, están yendo a una iglesia bautista, ¿qué dirán de la familia? Oh, horrible. Y ellos temen, y pues, entonces no quieren eso. Temen más a la familia, al hombre, que temen a Dios. Eso es absolutamente la verdad. Hay otras verdades que se confrontan. El sacerdocio de la iglesia católica. Pues dice que tú no puedes, el sacerdote, necesitas al sacerdote para que ellos te quitan los pecados. Ellos tienen el poder de perdonar los pecados. La Biblia dice que solamente Dios tiene ese poder. Solamente Dios murió por nosotros. Y dice Jesús, ven a mí. No dice Jesús, vaya a los sacerdotes. No, Él dice, ven a mí. Debemos ir directamente a Él. No al sacerdote, el mismo sacerdote que también es pecador. No, al contrario, Jesús dice, ven a mí. Pero ahí están enseñando eso como doctrina. Y si alguien se confronta con esta verdad, sabiendo que la Biblia dice una cosa, pero están enseñando otra cosa del purgatorio, mire, no existe el purgatorio en la Biblia. Eso existe en la mente del catolicismo, pues, en su doctrina, pero no existe aquí en la Biblia, no está en la Biblia. Vemos en Lucas 16 que se murieron dos personas. Uno fue Lázaro y el otro era el rico. Dice la Biblia que Lázaro fue al cielo, al seno de Abraham, al cielo pues, y de que el rico estando atormentado en el infierno. No existe el purgatorio, existe el infierno, existe el cielo, nada más, nada más. En el libro de Apocalipsis dice que hay la primera resurrección y la segunda. La primera resurrección están con Jesús, están en el cielo para siempre. Y el profeta falso y la bestia se murieron pues y se fueron al infierno para que ser atormentado para todo el tiempo. No tienen entonces cómo salir. ¿Por qué? Porque más existen dos lugares, el cielo y el infierno. Esto de que existe el purgatorio no está en las escrituras, eso lo inventaron. Pero ¿por qué la gente entonces sigue creciendo y siendo católico, aunque la enseñanza de la iglesia católica va al contrario de la Biblia? Porque ellos temen al hombre y no a Dios. Punto. Eso es difícil de aceptar, pero es cierto. Entonces, eso fue la doctrina. Sigue aquí en Mateo 16, que cuando esto pasó, entonces vemos que en 13 dice, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo. Esto es la levadura de los fariseos, ya lo tapé. ¿Cuál es esta levadura? Es que teman más al hombre que teman a Dios. Es la levadura de los fariseos y dice Jesús, cuídese con esta levadura, esta doctrina. Ahora, sigue entonces, y Jesús, estamos hablando aquí de la confesión de fe por Pedro. Ok, aquí en Mateo 16, lo que pasó después de que hubo la levadura de los fariseos, entonces ya cuando se terminó todo eso, y se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de la doctrina de los fariseos y no del pan, de ahí entonces Jesús les pregunta algo. Van a Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo, aquí está la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los demás que es el Hijo del Hombre? Aquí vemos el título que da Jesús a sí mismo. Él se da a sí mismo el título Hijo del Hombre. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y entonces le dice a todos, pero solamente uno respondió de entre ellos, era Simón Pedro, y dijo eso, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese fue el título. Entonces respondió Jesús y le dijo, vamos en un momento a eso. Pero les digo una pregunta, después de que dijo, cuídese con la levadura de los fariseos y de los saduceos, con eso dijo Jesús, ¿quién dicen los demás de quién soy yo? Y el Hijo del Hombre. Entonces el título que dio Jesús era el Hijo del Hombre. Algunos dicen, y ellos dijeron, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro el Elías y el otro entonces alguno de los profetas como Jeremías. Pero el título, algunos piensan que es el Juan el Bautista, eso es el que están sugiriendo algo muy profundo ahí. Porque para que Jesús fuera Juan el Bautista, ellos eran primos. Juan el Bautista fue hijo de Elizabeth. Elizabeth y María eran hermanas. Entonces, cuando tuvieron los hijos, Juan el Bautista de Elizabeth y Jesús de María, eran primos, ellos dos.
Jesús y Juan el Bautista, eran primos. Y estos primos entonces se nacieron diferente mamá y todo eso. Para sugerir entonces que Jesús entonces ahora es Juan el Bautista, tiene que ser porque Juan el Bautista ya se murió. Estaba encarcelado, dijo al rey Herodes, tú estás mal, y le quitaron la cabeza. Perdón. Entonces Juan el Bautista ya se murió. Entonces, ¿cómo es que Jesús puede ser Juan el Bautista? Pues hubo gente que decían que Juan el Bautista tal vez se resucitó de la muerte y poseyó el cuerpo de Jesús. Algo así tuvo que ser, porque ¿cómo puede ser que Jesús entonces Juan el Bautista? Pero hubo algunos que pensaban en la reencarnación, que es una doctrina hindú. Pero obviamente algunos, de alguna razón, pensaron así. Otros dijeron, es Elías, presentado ahí. Que Elías dijo en Malaquías 4, 5 y 6, de que Elías va a venir. Y cuando Él viene, va a doblar el corazón de los padres a los hijos y los hijos al Padre, hasta el día notable del Señor, que el día del Señor venga. Está hablando de los tiempos finales. Y cuando vino Jesús, pues Elías es el que anunció la venida de Jesús, Juan el Bautista. Lo mismo que dijo Jesús aquí, que eso era Juan el Bautista. Algunos dicen que eso, algunos dicen que el otro. Pero Simón Pedro dijo, tú eres, y Jeremías dijeron también, el profeta Jeremías. Isaías dijo, acuérdense que Isaías se murió, pero no se murió. Fue trasladado al cielo sin tener que morir. Elías entonces iba a venir otro, se da ese título en Malaquías. Pero Jesús dice que al quien está hablando es Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista por su predicación no dobló su corazón de los padres a los hijos ni los hijos a los padres. Quiere decir que no se salvaron la nación de Israel. Entonces no se llenó a últimas, aunque fue la voluntad de Dios, de que Juan el Bautista llenara pues la profecía de Malaquías de Elías. Están diciendo que él es Elías, en cuando no puede ser, porque ese fue Juan el Bautista. Jeremías, dice en Jeremías 1:10, cuando Dios escogió a Jeremías como profeta, él dijo, yo te hago a ti señal para todas las naciones y para toda gente, para los tiempos finales. Está hablando de los tiempos del juicio de los tiempos finales. Quiere decir que algunos piensan que Jeremías iba a venir después de que él se murió también, por lo mismo lo que dice ahí cuando Dios le escogió como profeta. Así que algunos, por ver las escrituras del Antiguo Testamento, pensaban que a lo mejor era Elías, a lo mejor era Jeremías, otros Juan el Bautista. Pero luego dice, ¿pero qué piensan ustedes? Simón Pedro dijo, tú eres a ver. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta proclamación del título de Jesús no viene, dice después Jesús, la carne, no fuiste tú enseñado eso por el hombre, sino Dios por el Espíritu Santo te enseñó eso. Y por eso es bienaventurado Simón Pedro, porque él está enseñado por el Espíritu Santo cosas. Y las personas que son así son bienaventurados. Nosotros que hemos sido salvos, tenemos al Espíritu Santo morando por dentro, y este Espíritu Santo nos enseña cosas, y somos bienaventurados por haber sido enseñados por esto. Luego dice el Cristo, el ungido, el que iba a venir, el ungido de Dios, el Mesías, Hijo del Dios viviente. Cuando él dijo Hijo del Dios viviente, está hablando de que existió Dios para todos los siglos. Y no solamente fue el Dios que hizo todo el mundo y Él es una creación separado de su creación. Él es un ser separado de su creación, pero vive. No se puede decir que vivió ni vivirá, vive. Vive, aunque en el pasado o en el futuro, Él vive. El Dios viviente. Este es un título grande. Pedro está anunciando pues, que Jesús es Dios, ¿sí? Siendo el escogido. Entonces, Jesús le dice así. Llegamos entonces que luego dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Perdón. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ok, en griego eso quiere decir Petras. Es una palabra que significa
piedras que se cayeron de otra piedra. Ve que de vez en cuando hay piedra, pues, pero se mete el agua, se congela, algo así, que hasta que al fin se quiebra y se tira piedras de una piedra más grande. Eso es lo que significa Petras. Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es la palabra en griega Petra. Petras, Petra. Petra es la roca de donde vino todo. Entonces, él no está refiriendo de la misma cosa. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ok, cuando él dijo edificaré, acuérdese que aquí Jesús no está diciendo que yo comienzo mi iglesia en Pedro. Él no dijo que voy a comenzar, él dijo que voy a edificar. Quiere decir que la iglesia ya estuvo. Antes que Pedro dijo esto del título de Jesús, ya estuvo la iglesia. Juan el Bautista tenía su iglesia, tenía su junta de gente ahí. Jesús, cuando él escogió sus discípulos para que le sigan, él está enseñando y son salvos y fueron bautizados y ahora sigue enseñándolo. Eso es lo que hace una iglesia. Jesús tenía su iglesia, se puede decir. Y están haciendo lo que las iglesias deben estar haciendo hoy día. Es la misma cosa. Entonces, él no dijo yo comenzaré. Él dijo yo edificaré mi iglesia. Por eso digamos que es muy imposible que Jesús aquí está comenzando su iglesia en Pedro, porque la iglesia ya estuvo. Además, si aquí dice que la iglesia se comienza sobre Pedro y que eso es la iglesia católica vino de ser cientos de años después de este tiempo. No vino a ser cientos de años después. Ellos dicen que siempre han estado, pero hasta que Constantino dijo que es el Imperio Santo Romano, es cuando oficialmente se comenzó. Eso fue en el año 300 y fracción. Este es el año 30 y fracción, 200 y fracción años después, cuando se comenzó. Los católicos dicen que siempre hemos estado. Pues sí, de doctrina mala. Puede ser que hubo iglesias que estaban enseñando cosas malas, por supuesto que sí. Y si con esto se formó la iglesia católica última, entonces no es la iglesia de Dios, porque están enseñando cosas al contrario de las escrituras. Dicen que es el bautismo lo salva, por ejemplo. No es cierto. Los sacramentos. Uno debe pedir perdón de los sacerdotes. Tampoco eso está en la Biblia. Mucho de lo que enseña la iglesia católica no está en las escrituras. Va al contrario de lo que dice la Biblia. Entonces no puede ser la iglesia de Jesús. Y si ellos dicen que aquí se comenzó la iglesia sobre Pedro y de que a Pedro se le dio las llaves del cielo, no está refiriendo que es sobre él, sino lo que está diciendo Jesús, porque utilizó dos palabras, Petras y Petra. Tú te llamas Petras porque venías de una cosa, pero en la Petra, tus vienes de esto, pero la Petra en donde yo voy a edificar mi iglesia está sobre este Petra. Vino Petras de la Petra, pero no es la Petra. Entonces, ¿cuál es esa Petra en donde nos vengamos todos los que somos salvos? Es el anuncio de que Jesús pues es el Hijo del Dios viviente. En Él tenemos salvación y en Él solamente tenemos la salvación. Y si uno se arrepiente de los pecados y le acepta a Él como su Salvador, entonces puede ser como esos Petras. Puede salir de la Petra, del anuncio. De eso está hablando. Que Pedro era igual como cualquier otra persona salva. No más que a Pedro Dios le escogió para predicar en Hechos capítulo 2. Entonces él aquí está anunciando que en el futuro Pedro va a parar y predicar, y a los que le aceptan al mensaje que da Pedro van a ser salvos, van a ir al cielo, y los que no aceptan al infierno. Esas son las llaves. La llave que abre la puerta del cielo para todo hombre es el mensaje del Evangelio que predicó Pedro en Hechos capítulo 2. Lo mismo que se predica hoy día. La iglesia tiene las llaves, no Pedro, la iglesia. Porque la iglesia es la institución que está escogida a salir al mundo y predicar el Evangelio para que se abra la puerta del cielo para todo el hombre. Así que aquí no está establecida la iglesia. Además, aquí no están en Roma. Aquí no está en Roma.
Tú dices, bueno, pero Pedro fue a Roma. Posible que sí se fue. Si Babilonia está hablando de Roma, entonces sí estuvo en Roma. Pero no estuvo ahí para comenzar iglesia. Estuvo ahí, para estar perseguido por Roma, porque lo mataron a Pedro. No estuvo ahí para comenzar una iglesia. No comenzó iglesia en Roma. Pablo tuvo gente que fueron creyentes por medio de la predicación de Pablo, o tal vez por Pedro cuando él anunció estas cosas, y la gente entonces fueron a Italia para comenzar su iglesia, pero no por Pedro. Pablo fue el único que conoció a estas personas, pero Pedro no. Así que no tenemos ni seguro evidencia que Pedro estuvo en Roma. Y si es que estuvo en Roma, no estuvo ahí para establecer una iglesia, estaba bajo preso, perseguido. Y además, más importante es entender que la iglesia existió antes de que Pedro dijo estas cosas. Por eso dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia. No dijo que yo comienzo mi iglesia. Entonces, la iglesia no viene siendo, aquí nos está enseñando a Jesús eso. Después dice aquí, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo, Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que convenía ir él a Jerusalén y a padecer muchas cosas de los ancianos y de los principios, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, escándalo me eres, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará, porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ahí se comienza el capítulo 17. Ok, ciertas cosas aquí. Pedro, al principio le da el título de Jesús, y qué bueno, porque dice Jesús que Dios te reveló eso y no el hombre. Pero al mismo tiempo dice Jesús que me va a matar el hombre, pero voy a resucitar también. Pedro parece que no escuchó de la resurrección, nomás escuchó de que le iban a matar. Y dijo, Pedro, no te lo van a hacer así, que como que te vamos a proteger. Pero fue necesario que Jesús fuera a la cruz para que luego se resucita. Algo que fue necesario en su ministerio, porque si no fuera por eso, todo lo que él dice y todo lo que se había ocurrido sería en vano. Pedro está queriendo prevenir Jesús ir a la cruz y también prevenir que él se resucitara o se resurreccionara, mejor dicho. Me perdona. Así que le dice, tras mí, Satanás, porque tú saboreas las cosas del hombre y no las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque él está inclinando a las cosas carnales y no a las cosas espirituales. Se dobló completamente. Al principio, cosas espirituales con el título y no cosas carnales. Aquí, cosas carnales y no cosas espirituales. De un momento a otro. Así es nuestro Pedro, pero así es. Entonces, de ahí comenzó a enseñar Jesús a sus discípulos. Que para ser discípulos, tienen que hacer tres cosas. En esta enseñanza, lo que da Jesús aquí entendemos que no nos costó nada para ser salvos. Somos salvos porque nos sacrificó Jesús para nosotros. Pero para ser su discípulo nos va a costar. Vamos a tener que sacrificar. Nos va a costar. No hay otro. Él dice que no se niega. Si es que no se niega, agarra su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No es que soy un discípulo aparte o en parte. No. No puedes ser discípulo si no te niegas. ¿Qué quiere decir eso? Abandona su vida. No cuenta su vida especial para ti. Se ve uno que la vida de uno nomás se cuenta cuando uno se lo entrega a Jesús. Aparte no cuenta la vida. Entonces, eso es negarse a sí mismo.
de que mis planes, lo que yo quiero hacer, mi ganancia, lo que yo quiero hacer, juntarme con quien quiero juntarme y todo eso, yo lo abandono porque no importa lo que yo quiero, importa lo que quiere Dios. Y yo quiero hacer lo que Él quiere para mi vida y no lo que yo quiero. Al menos que uno haga eso, no puede ser discípulo. Y luego cargar la cruz. Eso es la voluntad que Dios tiene para cada quien. Y le siga a Jesús, siguiéndole a Él, de que Él siempre sea el ejemplo. Hay 3 motivos de que Jesús da aquí para que uno sea discípulo, o de que uno se niega, agarra su cruz y le sigue. Número 1, el motivo es esto. Porque viene Jesús de nuevo. Dice, viene en la gloria, dice aquí en 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, pensando así, eso es la motivación de ser discípulo. Número 2, de que sabiendo que aquí nomás en esta vida es muy corta en comparación de la eternidad, valerando más la eternidad que lo que es temporal, eso es una motivación. Y número 3, se encuentra en 28. De cierto os digo que hay algunos en los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. El reino de Jesús, reinando con Él, la venida de Jesús y de que para una eternidad estaríamos con Él. Eso todo basado en cómo uno es discípulo aquí en este mundo. Esos son los motivos. Tapamos una cosa más rápidamente. Aquí a la transfiguración, y creo que esto está bien, no tengo tiempo para desarrollar esto ni nomás un poco, pero aquí se cambia Jesús. Enfrente de Santiago, Pedro y Juan, en 17 capítulo 1, dice que se fueron a un monte aparte y se transfiguró a Jesús, se vio glorioso, y ellos 3 vieron a eso, y también se apareció Elías y Moisés. Interesante que eran ellos 2, Moisés nunca estaba en la patria prometida. ¿Te acuerdas en Éxodo que dijo Jesús, porque tú te equivocaste, no te permito entrar en la patria prometida? Pero aquí está Moisés en ese país por la primera vez. Con Elías y con Jesús, dice Pedro, vamos a construir 3 altares aquí, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y puso Pedro Jesús igual a ellos 2. En eso se equivocó otra vez. Se reacciona Pedro muy así. No piensa en lo que está diciendo muchas veces. Pero lo importante es entender que cuando esto pasó, Él está demostrándose glorioso. Y todos los que están ahí, Jesús pues, más, también la voz de Dios que vino del cielo, que dice que este es mi Hijo amado, creen en Él, escuchan a Él, obedezcan a Él. Y entonces hubo Jesús, Dios Padre, pues Jesús, Moisés, Elías, Pedro, Juan y Santiago y la multitud que también estaban ahí. No se subieron con ellos, pero estaban. Estos todos representan algo en el futuro. Si aquí Jesús está demostrando en su gloria a lo que va a ser su reino en el futuro, entonces todos los que están ahí representan a alguien. Jesús, ¿quién representa a Jesús? Pues a sí mismo. Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes. Él es el Dios viviente, cual vendría una vez para sentar en su trono sobre este mundo. Es Jesús. Elías, ¿quién representa a Elías? Digo Moisés. Comenzamos con Moisés. Moisés se murió y no entró en la patria prometida. Eso representa a los santos del Antiguo Testamento, los que se murieron antes de ver a Jesús venir de nuevo. Cada santo que se muere antes de eso está representado aquí, junto con Jesús, en la persona de Moisés. Elías, al contrario, representa a los que no se mueren. Cuando viene el rapto y la gente que son vivos todavía y serían con Jesús, aunque no se mueren, así como Elías que fue trasladado al cielo, esto está representado por Elías. Número 4, entonces hay Jesús, Elías, Moisés, Pedro, Juan y Santiago representan a Israel. Israel va a tener su nación y estas personas pues representan, porque son judíos, representan a la presencia de Israel en el milenio. Y los demás, las multitudes, pues todos los que son salvos y se metieron pues en el milenio para comenzar el reino de Jesús. Aquí está representado todo y la voz de Dios Padre pues demandando a todo. Así que eso es la transfiguración.
Eso nos hace bien terminar aquí este semestre con esta lección, porque se termina con la transfiguración. Vamos el segundo semestre hablando de lo que ha hecho Jesús, algunas cosas más, y comenzando a estar en Jerusalén, el ataque más a los fariseos, para que a últimas le crucificarían, y su resurrección también, los eventos históricos muy importantes. De eso vamos a llegar en el segundo semestre. Deje volver a repetir, tan gusto me dio estar con ustedes este semestre. Ojalá y que se han comenzado con su conocimiento de las Escrituras mejor por haber tomado esta clase o por haber visto estos videos. Gracias por estar contigo. Nos vemos para el otro. Hasta luego. Adiós.